A veces un gesto pequeño cambia toda una vida. Eso fue lo que le pasó a Andrei Sokolov, un empresario respetado de San Petersburgo, cuando quiso hacer algo muy simple, algo muy tierno. Un día decidió sorprender a su hija de 8 años, Lera, y almorzar con ella en la cafetería de la escuela. Solo eso, un almuerzo, un momento para estar juntos. Pero aquel gesto tan inocente lo llevó a ver algo que llevaba mucho tiempo evitando. Algo que dolía, algo que hablaba de su familia, y de la mujer a la que le había confiado lo más valioso que tenía. Andrei era un hombre de rutinas rígidas. Vivía en un barrio tranquilo, en una casa ordenada, impecable, tan fría como su forma de vivir. Salía de noche, regresaba tarde, y casi nunca estaba realmente presente. Pero cada noche, sin falta, había alguien que lo esperaba asomada a la ventana. Lera. Su niña silenciosa, siempre con la mirada profunda, siempre con un lápiz en la mano. Podía pasar horas dibujando líneas que solo ella entendía. La que más conocía a Lera era tía Zina, la ama de llaves. Una mujer cálida, paciente, casi como una abuela. Ella veía lo que otros no veían. Que Lera comía poco, que a veces parecía triste sin razones claras. Y también notaba que, cuando André estaba cerca, la niña se cerraba aún más. Pero él pensaba de otro modo. Para él, amar era cumplir responsabilidades, la mejor escuela, buena ropa, profesores privados. Y con eso, según él, la niña ya tenía todo lo necesario. Meses antes, había aparecido en sus vidas Marina Gromova, la nueva maestra de Lera. André la conoció en una reunión de padres. Hablaba con calma. Sonreía con suavidad. Transmitía esa sensación de seguridad que uno percibe de inmediato. Ella elogió el talento de Lera para dibujar, pero también dijo algo que lo dejó inquieto, que a la niña le faltaba calor en casa. Aquellas palabras tocaron algo que Andrei llevaba mucho tiempo guardado. Una herida vieja, silenciosa. Poco a poco, Marina empezó a aparecer más en sus días. Primero fueron simples recomendaciones escolares. Luego, un frasco de mermelada cuando Lera se enfermó. Después, largas conversaciones sobre educación y sobre la niña. Andrei veía en ella algo que hacía años no sentía. Cuidado, atención, esa ternura que en su propio hogar parecía haberse apagado. Pero tía Zina observaba todo con una inquietud callada. No decía nada. Solo miraba, como si presintiera algo que aún nadie quería ver. Cuando Marina ofreció recoger a Lera de la escuela algunas veces, para que Andrei descansara un poco, él solo sonrió con gratitud. En su corazón creyó una cosa: por fin entra calor a mi casa. Pero estaba muy lejos de la verdad. Después de la boda, Andrei sintió un alivio extraño. Como si, al fin, hubiera alguien capaz de llenar ese vacío que llevaba años ignorando. Marina cambió todo, pero demasiado rápido. Llegó con nuevas cortinas, movió muebles, tiró los dibujos antiguos de Lera diciendo: «Hay que empezar desde cero». Andrea sentía, sonriendo, sin ver el daño detrás de esas palabras. Lera solo guardaba silencio. Cada mañana, Marina se despertaba incluso antes que tía Zina. En la cocina dejaba un papel, siempre escrito con su letra firme. «Hoy recojo a Lera yo misma. Desayuno ligero. Es mejor para ella». Tía Zina leía esas notas apretando los labios, sin decir nada. Lera se sentaba frente al plato con las manos juntas, sin tocar la comida. Cuando Zina le preguntaba, la niña respondía con voz bajita. Marina dice que como muy lento. En la escuela, Marina era respetada. Los profesores asentían cuando ella hablaba. Los alumnos bajaban la mirada al verla pasar. Su autoridad creció tan rápido que casi nadie se atrevía a cuestionarla. Pero a Lera eso le daba miedo. La niña empezó a regresar a casa pálida, con los dedos fríos, a veces temblando. Marina siempre tenía una explicación. «Es solo cansancio», decía con una sonrisa tranquila. Y Andrei le creía. Quería creerle, pero tía Zina veía otra cosa. Lera hablaba menos, casi no dibujaba, y algunas noches Zina escuchaba sollozos suaves detrás de la puerta. Una madrugada encontró un papel arrugado bajo la almohada. Las letras torcidas, temblorosas, decían: «Me duele la panza». Pero Marina dijo que me quede callada. Zina intentó hablar con Andrei. Él escuchó un momento, pero su mente estaba en llamadas, reuniones, pendientes. Suspiró y dijo: «Exageras. Marina cuida de ella como nadie». Y se fue a otra reunión. Mientras tanto, en la escuela todo empeoraba.
Lera se quedaba dentro del salón durante los recreos. Marina la obligaba a repetir ejercicios, a mejorar la disciplina, a comer aparte para que no se distrajera. La niña empezó a temer el sonido del timbre. Algunos compañeros preguntaban por qué comía menos que todos. Y Lera bajaba la mirada, como si cada día se hiciera un poco más pequeña. Pero cada vez que Marina se acercaba, todo quedaba en silencio. Su presencia cortaba el aire. Un día, en la cafetería, una trabajadora nueva vio algo que la inquietó. Observó cómo Marina sacaba restos fríos de sopa de una olla aparte y se los ponía a Lera delante. La niña se puso pálida y retrocedió un poco en la silla. Marina se inclinó, le susurró algo al oído, y Lera, temblando, tomó la cuchara. La trabajadora quiso contarlo a la subdirectora, pero una compañera la detuvo de un tirón. «No te metas», le murmuró. «Ella tiene contactos». En casa, Marina era otra persona. Mostraba un cariño suave, casi dulce. Acariciaba a Lera frente a Andrei, le acomodaba el cabello, decía: «Es buena niña, solo un poco perezosa. Las reglas la ayudarán». Y Andrei sentía. Quería creer. Quería ignorar esas pequeñas señales que empezaban a formar un patrón alarmante. Pero tía Fina ya no podía callar. Una tarde vio a Lera casi caer de cansancio. Le preparó un poco de sopa y subió a su habitación. La encontró acostada, tan pálida que parecía de papel. Cuando vio el plato, Lera susurró: «Marina no me deja, si no hago todo rápido en la escuela». La frase quedó suspendida. Fina sintió como algo se le helaba por dentro. Al día siguiente, Andrés se preparaba para un viaje de trabajo. Se despidió a toda prisa. Apenas rozó con un beso la coronilla de su hija. No vio cómo ella se estremeció. Marina, a su lado, sonreía con serenidad. En cuanto el coche salió por el portón, Lera se encogió, como si un frío inesperado la envolviera. Marina cerró la puerta con calma y dijo en voz baja: «Ve a cambiarte. ¡Rápido!». Fina escuchó esas palabras. También escuchó el pequeño sollozo detrás de la puerta. Pero Marina dominaba la casa, y Fina sabía que mientras Andrei siguiera ciego, ayudar a Lera sería casi imposible. Días después, la situación se volvió aún peor. Lera dejó de dormir. Se despertaba en la madrugada, llevándose las manos al vientre, respirando con dificultad. Fina llamaba a Andrei una y otra vez. Él no contestaba. Su secretaria solo decía, con voz seca: «El señor Sokolov está en una reunión». Mientras tanto, Marina endurecía las reglas. Privaba a la niña de descanso, la obligaba a estudiar para fortalecer el carácter, a escribir páginas enteras contando que debía mejorar. Lera escribía con la mano temblorosa, a veces llorando en silencio. Los profesores empezaron a notar que la niña estaba cada vez más delgada, pero nadie se atrevía a intervenir. Marina era la esposa de un gran benefactor de la escuela, y cualquier comentario podía costar un empleo. Y Lera parecía apagarse día a día. Una mañana, Lera susurró a Fina con voz apagada: «No quiero ir a la escuela». Pero en ese instante se escuchó el sonido del coche. Marina había llegado. La niña se quedó inmóvil, como un animalito acorralado. Fina quiso detenerla, decirle que se quedara en casa, pero Marina sonrió con frialdad. «No se preocupe, yo cuido de ella». Y Lera la siguió despacio, como si caminara detrás de una sombra muy pesada. Pero el día en que André decidió aparecer en la escuela sin avisar, ya estaba cerca. Aquella mañana parecía normal. Él se ajustaba la corbata frente al espejo. Escuchaba a Lera en la entrada, luchando con los cordones de los zapatos. Antes, ella siempre iba hacia él para que le hiciera un lazo bonito o revisara su camisa. Pero ahora intentaba ocultarse. Agachaba la cabeza. Se apartaba apenas se acercaba. Cuando Andrei fue a besarla antes de salir, la niña dio un paso atrás. No fue un gesto brusco, más bien un movimiento de miedo. Algo pequeño, pero muy claro. Él se quedó quieto. Marina intervino enseguida, con su sonrisa suave. «Está preocupada por los exámenes. Es normal que se cierre un poco. Yo la estoy ayudando». Y él volvió a creerle. O tal vez fingió creer. Pero esa mañana ocurrió algo inesperado en él. Canceló una reunión importante. Le dijo a su secretaria que tenía un asunto familiar urgente. La verdad era otra. Dentro del pecho sentía una inquietud que no lo dejaba en paz. Algo insistía, golpeando desde adentro, pidiéndole que abriera los ojos. Decidió pasar por la escuela. Quería decirle unas palabras bonitas, animarla y tal vez almorzar con ella.
Un pequeño gesto para recuperar la relación que habían perdido. Cuando bajó del coche frente a la entrada, el aire estaba fresco, pero sintió un peso extraño en la sien. El patio estaba demasiado silencioso para ser hora de clases. Demasiado ordenado. Demasiado quieto. Entró al edificio con su sonrisa de empresario, la que usaba en actos oficiales. El director, orgulloso de tener allí al benefactor de la escuela, le permitió caminar libremente. Andrei fue directo hacia la cafetería. Y, cuanto más avanzaba, más lentos se volvían sus pasos. Era como si algo invisible tratara de detenerlo. Como si su propio cuerpo supiera la verdad antes que él. Cuando llegó al gran ventanal, levantó la mirada y vio la cafetería. Los niños reían, corrían de un lado a otro. Alguien derramaba compota. Todo parecía la vida normal de una escuela. Pero, en una mesa del rincón, completamente sola, estaba Lera. Frente a ella, un plato con comida que no parecía comida de verdad. Arroz gris, un caldo espeso y frío, lleno de migas flotando. André avanzó hacia ella sin sentir sus propios pasos. Apenas respiraba. Y entonces la vio. Marina estaba junto a la zona donde servían los alimentos, con una cuchara de metal en la mano. Hablaba con las empleadas en voz baja, como si diera órdenes. Luego tomó un plato con los restos espesos de una olla grande. Restos fríos. Restos que nadie debería comer. Se acercó a Lera. André observó cómo Marina giró la cuchara y dejó caer aquella masa pegajosa, casi sólida, sobre el plato de su hija. Lera se estremeció, pero no levantó la mirada. Marina se inclinó hacia ella. Dijo algo en voz tan baja que nadie más pudo oír. La niña, temblando, asintió y empezó a comer. En ese instante, para Andrei, el mundo se volvió pequeño. Una sola escena, una sola verdad. Todo lo que evitó ver durante meses estaba ahora frente a él, desnudo, imposible de ignorar. Empujó la puerta de la cafetería. El golpe hizo eco. Los niños se giraron. Marina también. Su sonrisa se congeló, como si viera un fantasma. Andrei caminó hacia Lera despacio, pero cada paso sonaba como un golpe en el suelo. Ya no veía nada más. Solo a su hija, sus hombros delgados, sus ojos, y en ellos no había timidez, ni cansancio, había miedo. Cuando llegó a su lado, vio de cerca la comida. La sopa estaba completamente fría, densa, como sobras de días pasados. El arroz, seco y apelmazado. La cuchara tenía manchas oscuras que nadie podía explicar. De un movimiento brusco, André apartó el bandeja. El metal chocó contra el suelo. Los niños dieron un salto de susto. Lera levantó la vista. En sus ojos había todo lo que él había evitado ver. Dolor, desesperación y llega una pequeña esperanza. Una esperanza de que, por fin, alguien la defendiera. «Papá», susurró, tan bajito que apenas se escuchó. Él la abrazó al instante. La estrechó contra su pecho como si quisiera protegerla de todo lo que la había herido. Marina dio un paso hacia ellos. «Andrei, lo estás malinterpretando. Es una técnica de disciplina». Pero la miró con una frialdad tan profunda que ella retrocedió sin decir más. El director llegó corriendo, confundido, nervioso. «¿Qué ocurre aquí?» Andrei no respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento, lo entendió todo. Todo lo que había ignorado. Todo lo que había permitido sin querer. Y nada volvería a ser igual. Marina abrió la boca para explicarse, pero no pudo decir ni una palabra. Él pasó junto a ella sin mirarla, sin detenerse, sin darle la oportunidad de acercarse a la niña. El pasillo parecía temblar bajo sus pasos. Las puertas se cerraban a su espalda. La gente se hacía a un lado. Lera sollozaba bajito, apoyada en su hombro, aferrada a su chaqueta como si temiera que alguien volviera a tocarla. Y, por primera vez en muchos años, André no se sentía un empresario, ni un hombre seguro, ni alguien que tenía todo bajo control. Se sentía un padre dispuesto a todo. Cuando salió a la calle, el aire frío le golpeó el rostro, como si lo obligara a despertar. Colocó a Lira en el asiento del coche, le puso el cinturón y le acomodó el cabello con cuidado. Todo está bien, repetía, aunque su voz temblaba. Lera lo miraba con los labios temblorosos. «Papá, yo tenía miedo», susurró. Él ya no pudo apartar la mirada. «No tienes que tener miedo nunca más», dijo. Y no era una frase, era una promesa. El coche salió despacio del estacionamiento de la escuela, dejando atrás esas paredes que,
Durante tanto tiempo, habían ocultado una crueldad que nadie quiso ver. Pero Andrei todavía no lo sabía. Ese momento era solo el primer paso. La verdad que les esperaba iba a exigirles mucho más. Cuando cerró la puerta del coche y escuchó el clic del seguro, le pareció que ese sonido separaba su vida del pasado. Pero al mirar a Lira, entendió que el camino apenas empezaba. Ella estaba sentada en silencio, como si temiera moverse. Él la llevó directo al hospital. Los médicos trabajaron rápido, casi sin hablar. Sangre, presión, análisis, ecografía. André lo sentía todo lejano, como dentro de una nube. Hasta que escuchó la voz del doctor. La niña está muy debilitada. Su estómago está inflamado. Ha soportado estrés durante mucho tiempo. Y tenía miedo de contarlo. Andrei bajó la cabeza. Ya no necesitaba preguntarle nada a Lira. Él entendía las respuestas. La niña estaba recostada en la camilla, agarrando la manta con los dedos, como si fuera su única seguridad. Cuando el médico salió, Andrei se sentó a su lado, se inclinó hacia ella, y por primera vez en muchos años, dejó escapar un pequeño sollozo. Un sonido casi imperceptible. Una herida que, por fin, empezaba a abrirse. Lera se giró hacia él y extendió su mano delgada. «Papá, yo solo quería no preocuparte». Esas palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo. Andrei tomó su mano con cuidado, sintiendo lo frágil que era. «Tú no tienes que soportar dolor por mí. ¿Me oyes? Nunca». Lera asintió despacio, casi sin fuerza. A partir de ese momento, André comenzó a actuar con la misma precisión con la que dirigía sus negocios, pero ahora con un objetivo que jamás imaginó: proteger a su hija. Llamó a su abogado personal. Le envió el vídeo del comedor, las fotos del estado de Lera, los informes médicos. «Prepáralo todo. Es urgente». El abogado no necesitó más explicaciones. Sabía que el caso era enorme. Mientras Lera se dormía después de la inyección, la habitación se llenó de un silencio profundo. Andrés se quedó sentado a su lado, observando sus pestañas finas, su respiración que por fin comenzaba a calmarse. Pensaba en su vida hasta ese día, en todas las señales que ignoró, en la confianza que puso en Marina. Recordó incluso las advertencias de tía Zina, y como él, sin querer, había sido ciego. Ya entrada la noche, Zina apareció con una bolsa de fruta y un pañuelo caliente para Lera. Su voz temblaba entre compasión y rabia. «Todas estas semanas quise decirle, Andrei, ay, Dios mío». Él se levantó y la abrazó con fuerza, algo que nunca hacía. «Ahora escucho todo, y no voy a dejar a nadie más en la sombra». Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, no se puso su traje de trabajo. Fue a la escuela no como empresario, ni como benefactor, sino como un padre que, por fin, ve. El director lo recibió pálido, nervioso. «Andrei Nikolaevich, ¿otra vez por aquí?» «Sí, y hoy no vengo solo para hablar». En la sala de reuniones ya estaban varios profesores, el encargado de mantenimiento y 2 empleadas del comedor. Andrei encendió el vídeo. En la pantalla, Marina. Sus movimientos fríos. Los restos de comida de Lera. El golpe de la cuchara. Las miradas asustadas de los niños. Nadie dijo nada. La sala quedó en silencio, como si el aire se hubiera detenido. El director abrió la boca, intentando justificarse, pero la voz le tembló. «Yo no sabía». Marina siempre parecía tan competente. Andrei lo miró fijo. ¿Y levantar la cabeza para mirar a los niños? ¿Eso no forma parte de la competencia? Habló despacio, sin elevar la voz, pero cada palabra caía como hielo. Una de las mujeres del comedor rompió a llorar. «Teníamos miedo, Andrei Nikolaevich, de verdad teníamos miedo. Ella nos amenazaba», dijo una de las mujeres del comedor. «Decía que tenía contactos, que podían despedirnos». Otra maestra, joven, con voz temblorosa, añadió: «Yo vi cuando obligó a Lera a ponerse de rodillas, solo porque comía despacio. Yo fallé al no decir nada». Pero Andrei ya no quería escuchar excusas. Reunió documentos, grabaciones, testimonios. Solo dijo: «La policía escuchará todo. Y el juez también». Salió de la escuela con paso firme. Pesado, pero seguro. La oscuridad, por fin, tenía nombre. Esa misma tarde regresó a la hospital. En sus manos llevaba una gran bolsa de papel llena de pinturas, pinceles y cuadernos. Había tomado una decisión. Si la luz vuelve a la vida de Lera, será ella misma quien la dibuje.
Al llegar a la puerta de la habitación, se detuvo. Adentro se oía una conversación suave. Lera hablaba con tía Zina. Tía Zina, papá ya no se va a ir, ¿verdad? Zina suspiró, con cariño y dolor. No, mi niña, ahora él ve todo. André entró despacio. Lera levantó la mirada y sonrió, tímida. Él se acercó. Mira lo que te traje. La niña abrió la bolsa. Sus ojos se iluminaron, como si dentro de ella se encendiera una pequeña lámpara. Puedes dibujar todo lo que quieras, dijo Andrei. Ella tomó un cuaderno y trazó la primera línea. Irregular, insegura, pero viva. 2 días después, sonó el teléfono. Era el abogado. La denuncia fue aceptada. El juez dio una orden temporal de alejamiento. La policía ya inició la investigación. Bien, respondió Andrei con calma. Pero por dentro todo ardía. Esa noche pasó por casa para tomar algunas cosas. Al llegar a la entrada, vio a Marina. Estaba pálida, con los labios temblando. Andrei, por favor, tú sabes que todo esto es un malentendido. Yo solo quería educarla. Él no se detuvo. Siguió caminando. Tus métodos de educación terminaron. No volverás a acercarte a mi hija. Marina intentó tocarle el brazo, pero no se atrevió. En sus ojos, Andrei ya no tenía duda ni compasión. Solo una decisión firme. Vete, y no vuelvas. Ella se marchó. Por primera vez, sin una sola palabra. Cuando Andrei regresó al hospital, encontró a Lera dormida. Tenía un pincel en la mano. Sobre la mesita había 2 figuras recortadas en papel, un adulto y una niña, de pie, juntas, bajo un gran sol dorado. Y en ese instante le entendió algo. Una nueva vida estaba por empezar. Pero antes, aún debían enfrentar la última prueba. Andrés sabía que lo que venía no sería fácil. Juicios, acusaciones, consecuencias. Pero ahora estaba listo, porque junto a él estaba Lera. Su confianza era frágil, como un dibujo de niño, pero más fuerte que cualquier escudo. Por primera vez en muchos años, Andrés susurró, «Estoy contigo». Siempre. El sol de primavera se levantaba lentamente sobre la ciudad cuando finalmente dieron el alta a Lera. Ella sostenía fuerte la mano de Andrei. No por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien junto a ella nunca la soltaría. Zina lo recibió en la puerta con un pañuelo cálido y el olor de pasteles recién horneados. La casa parecía diferente, más luminosa, más tranquila, como si las paredes mismas suspiraran de alivio. Los primeros días fueron cautelosos. Lera se despertaba a menudo por la noche, escuchando pasos en el pasillo. André dejaba abiertas 2 de sus habitaciones, para que ella pudiera acercarse en cualquier momento. A veces la veía aparecer en el umbral. Él simplemente levantaba la manta, y ella se acomodaba a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Poco a poco, la vida empezó a recuperar forma. André contrató a un nuevo psicólogo, suave, atento, que sabía hablar con niños. Lera comenzó a dibujar todos los días. Sus dibujos se llenaron de colores brillantes, casas amarillas, paraguas rojos, ríos azules. Y, cada vez más, aparecían 2 figuras juntas bajo un sol radiante. Mientras tanto, los juicios siguieron su curso. Marina fue retirada de su trabajo y se inició la investigación. Cuanto más profundizaban, más claro era todo. No solo se había burlado de Lera. Andrei tuvo que acudir a interrogatorios, escuchar testimonios dolorosos de otros padres. Pero cada vez que volvía a casa, veía a Lera con el pincel en la mano, y eso le daba fuerzas para continuar. Una tarde, mientras estaban sentados en la cocina, Lera levantó la vista y dijo suavemente, «Papá, yo creo que todo estará bien, porque ahora siempre estás conmigo». Andrei se quedó quieto, sintiendo como una cálida ola subía dentro de él. «Yo fui ciego, pero tú me abriste los ojos», susurró. Lera sonrió de verdad. Una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Un mes después, Andrei tomó una decisión que había estado pensando durante mucho tiempo. Trasladó a Lera a otra escuela, pequeña, acogedora, donde los maestros recibían a los niños con sonrisas, no con órdenes. El primer día, la niña estaba nerviosa. Sujeta sus dedos con tanta fuerza que las articulaciones se pusieron blancas. Pero apenas Lera entró al aula, con sus paredes llenas de colores brillantes y niños riendo junto a la ventana, el miedo comenzó a retroceder. La maestra, una mujer amable con voz suave, se inclinó hacia ella y dijo, «Bienvenida, te va a gustar aquí. Acá ayudamos unos a otros».
Lera asintió despacio. Andrei vio que en sus ojos aparecía una pequeña chispa de confianza. Se quedó en la puerta observándola hasta que ella llegó a su pupitre, dejó la mochila y se volvió para sonreírle. Esa sonrisa se convirtió para él en la recompensa por todo lo vivido. Por la tarde, estaban sentados en el jardín. Andrei preparó té. Lera dibujaba en su cuaderno. El viento susurraba entre las ramas de los abedules. El cielo se despejaba poco a poco. Ella pasó la página y comenzó un nuevo dibujo. ¿Quiénes son?, preguntó Andrei suavemente. Somos nosotros, respondió ella sonriendo, mostrando dos figuras bajo un gran círculo dorado. Punto. Y este es nuestro nuevo sol. Ya no se esconde. Andrei se inclinó y besó suavemente la coronilla de su hija. Que siempre esté sobre nosotros, susurró. Lera dejó el pincel y se recostó en su hombro. Papá, ¿ahora sí estará todo bien? Él miró el horizonte, donde el sol bajaba lentamente tras los tejados, y respondió con firmeza y calma. Sí, porque ahora estamos juntos, y nunca más te soltaré. En ese instante, André entendió algo importante. El capítulo más oscuro había terminado. Una nueva historia empezaba. Una historia luminosa y cálida, escrita por los dos, y ninguna oscuridad volvería a opacarla.